Tú no eres su padre. No hables con ella, espetó mi esposa después de que su hija se burlara de mí en mi propia celebración. Lo cancelé todo, solicité el divorcio, expuse su aventura y ahora están en la ruina y suplicando. Dije, no es mi hija, no es mi problema. Pensé en compartir algo que sucedió en mi vida no hace mucho tiempo. Superficialmente, tenía lo que parecía una configuración bastante normal, una esposa, una hijastra y un negocio sólido que construí desde cero aquí en la Ciudad de México. Pero digamos que las cosas dentro de la casa no eran tan perfectas como se veían desde fuera. Se cruzaron algunas líneas, el respeto se fue por la ventana y tuve que decidir si iba a seguir siendo el tipo al que pisoteaban o si finalmente me impondría. Hace 10 años, yo, un hombre de 45 años, comencé un negocio de jardinería con una camioneta destartalada, una podadora de segunda mano y más callos que dinero. Ahora, tengo una flota completa, equipos que gestionan contratos comerciales en zonas como Santa Fe y Polanco, y no toco una podadora a menos que me apetezca. Fueron 10 años de sudor, tierra y de convertir los jardines de otras personas en céspedes con calidad de campo de golf. Así que, sí, alcanzar esa marca de los 10 años fue algo grande para mí. Mis padres, hermanos e incluso algunos primos vinieron a mi casa para celebrar. Asé carne, preparé mesas y tenía un banquete que podría alimentar a un ejército. Se suponía que sería una noche sobre lo que había construido. Mi hermano incluso levantó su copa y dijo, por el que realmente llegó más lejos que cualquiera de nosotros. Todos aplaudieron, vitorearon, lo admito, se sintió bien. Pero dejemos que mi hijastra intentara hundirme. Está sentada allí, con las uñas haciendo clic en la pantalla de su teléfono, sin siquiera levantar la vista. Mi madre le hace la pregunta educada de siempre, entonces, ¿qué piensas estudiar en la universidad? Sin dudarlo un instante, la chica responde, no lo sé, algo útil. No voy a terminar cortando pasto toda mi vida. La mesa se quedó en silencio. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. La miré y simplemente sonreí. Qué tierno, dije, reclinándome en mi silla. ¿Recuerdas quién pagó por ese teléfono al que estás pegada? Sí, el jardinero. Finalmente levantó la vista, con la cara contraída como si se hubiera tragado un limón. Solo digo que quiero algo mejor para mí. Bien, respondí, sonriendo. Porque por la forma en que actúas, nunca te contrataría. Mi equipo sí que me respeta. Un par de personas tosieron para ocultar la risa. Mi hijastra se puso roja, lista para responder, pero mi esposa, Sofía, intervino como siempre. Ella no es tu hija, espetó, mirándome fijamente. No le hables así. Al menos ella sabe lo que quiere, a diferencia de ti, que te quedaste atascado haciendo trabajo manual. Ahora, la mayoría de los hombres habrían explotado, tal vez gritado, tal vez se habrían ido furiosos. Yo no. Solo sonreí con suficiencia y levanté mi copa. ¿Cierto? Atascado haciendo trabajo manual que pagó por esta casa, tu ropa y la colegiatura del TEC de Monterrey. Si eso es estar atascado, lo acepto. La expresión de su cara no tenía precio. Mi padre incluso me asintió con la cabeza como diciendo, por fin. Pero por dentro, no me estaba riendo. He soportado la falta de respeto de esas dos durante años. Mi hijastra me ignoraba en la cena mientras Sofía decía, no eres su padre. No la corrijas. La hijastra llegaba tarde a casa, yo le preguntaba dónde había estado y Sofía espetaba, si tienes un problema con ella, arréglatelas conmigo. Seguí poniendo excusas, diciéndome a mí mismo, es solo una niña. Ya se le pasará, Sofía fue madre soltera durante años, es difícil dejar ir. Pero escucharlas a ambas humillarme en mi propia celebración, frente a mi familia, después de 10 años de romperme la espalda. Eso fue todo. Ese fue el momento en que cambié el chip. No golpeé la mesa. Simplemente me senté allí y comí mi carne, asintiendo, bromeando con mi hermano, fingiendo que no me molestaba porque no iba a darles la satisfacción de verme enojado. Lo que realmente estaba haciendo era planificar. Verán, no soy el tipo de persona que reacciona de inmediato. No lanzo golpes a lo loco, apuntó. Y esa noche, decidí que se había acabado el dejar que me trataran como a un tonto al que podían pisotear.
Para cuando llegó el postre a la mesa, ya sabía lo que iba a hacer. Si yo no era su padre, de acuerdo. Pero iban a aprender muy rápido que yo era el proveedor. Y cuando el proveedor corta el grifo, las cosas se ponen oscuras rápidamente. Después de que todos se fueron, Sofía tuvo el descaro de actuar como si nada hubiera pasado. Limpió los platos, me besó en la mejilla y me dijo buenas noches, como si no me hubiera menospreciado delante de mis padres, como si su hija no me hubiera llamado básicamente un perdedor. Simplemente le dije buenas noches y me fui a la cama, tranquilo, controlado, porque a la mañana siguiente no iba a trabajar. Iba a empezar a cavar. Quería saber exactamente qué estaba financiando en mi propia casa. Quería ver a dónde iba realmente cada peso de mis contratos de jardinería. Y me iba a asegurar de que la próxima vez que mi hijastra abriera la boca para faltarme el respeto, se atragantara con la realidad de quién tenía realmente su futuro en sus manos. Esto no era todavía una venganza. Se trataba de preparar el escenario. Si pensaban que yo era solo el jardinero, de acuerdo. Iba a mostrarles lo que sucede cuando el jardinero deja de pagar por todo. Y cuando terminara, no solo se arrepentirían de haberme faltado el respeto en la cena. Se arrepentirían de haberme subestimado alguna vez. A la mañana siguiente, no cargué la camioneta ni llamé al equipo. El trabajo podía funcionar solo por un día. Tenía algo más importante. Me senté en mi escritorio y abrí el sitio web del banco. Si mi dinero era la única razón por la que Sofía y su princesa podían hablar de más, quería ver exactamente cuánto de mi dinero había estado alimentando su pequeño imperio. Siempre he vigilado las cuentas del negocio, pero admito que no vigilaba las personales tan de cerca como debería. Estúpido de mí, confiando en que Sofía se encargara de los gastos del hogar. Ella siempre decía, tú concéntrate en el trabajo, yo me encargo de las cuentas. Sí, estaba a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Revisé los últimos meses. El súper, los servicios, la gasolina, todo normal. Pero entonces vi algo que me revolvió el estómago. Un pago regular cada jueves por la tarde a una empresa con un nombre que parecía demasiado pulcro para lo que se suponía que era, Asesorías Académicas de Éxito, SC. Al principio, no le di importancia. Mi hijastra había estado hablando de unas clases particulares de matemáticas. Excepto, ¿por qué los cargos aparecían al mismo tiempo que los cargos de hotel al otro lado de la ciudad? Uno a las 3 de la tarde por la asesoría, uno a las 3:40 de la tarde por un hotel boutique a 10 minutos de distancia, cada maldita semana. Me recliné en mi silla y me reí a carcajadas. Tienes que estar bromeando. Mi esposa había estado usando al asesor como tapadera, lo que significaba que su pequeña querida no solo era irrespetuosa, estaba sirviendo de distracción. Podía imaginármelo, yo en el trabajo sudando durante jornadas de 12 horas mientras en casa, mi esposa la dejaba para sus clases. En realidad, el tipo le estaba enseñando a Sofía anatomía en una habitación de hotel. Una vez que vi ese patrón, no pude dejar de verlo. Cada día de asesoría coincidía con un cargo de hotel. Luego vino el remate, transferencias de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal separada que ni siquiera sabía que tenía. Siempre etiquetadas como gastos del hogar. Bonita tapadera. 23 transferencias en los últimos 6 meses, sumando más de 600.000 pesos. 600.000. Me rompo la espalda ajardinando corporativos y residencias, y ella está desviando 600.000 pesos a su proyecto paralelo con el asesor. No tiré la laptop. No golpeé la mesa. Así no es como trabajo. Simplemente seguí desplazándome, haciendo capturas de pantalla de todo y guardándolo todo en una pequeña y ordenada carpeta en mi escritorio llamada Recibos. No iba a jugar al marido emocional. Iba a jugar al contratista. Y en mi línea de trabajo, si no mides antes de cortar, terminas rehaciendo todo el maldito trabajo. Pero no había terminado. Los rastros de papel eran buenos, el vídeo era mejor. Conduje hasta una tienda departamental grande y compré 2 cámaras de alta definición. Le dije al chico del mostrador que eran para mejorar la seguridad de la colonia. Me dio el discurso de venta estándar, pero yo ya sabía lo que necesitaba, 4K, con activación por movimiento, con capacidad de audio. Para la hora de la cena, una estaba oculta cerca de la puerta principal, solo vídeo,
lo cual es legal en mi propia propiedad. La incliné justo para ver a cualquiera que entrara cuando yo no estaba. La otra, escondida en una estantería de la sala de estar, disfrazada entre algunos viejos manuales de jardinería. Probé la transmisión en mi teléfono, nítida, solo vídeo con marcas de tiempo, más que suficiente para cotejar con los cargos de hotel más tarde. Los siguientes días, actué con normalidad, besé a Sofía en la mejilla y le pregunté a mi hijastra qué tal la escuela, asintiendo a sus excusas. Mientras tanto, cada noche revisaba las grabaciones, y allí estaba él, el asesor, caminando por mi entrada, puntual, tan tranquilo como si fuera el dueño del lugar. Al principio, el patrón eran habitaciones de hotel todos los jueves. Pero una vez que comenzó el apretón de dinero, se volvieron tacaños y comenzaron a usar mi casa. Lo vi entrar 10 minutos después de que yo me fuera a trabajar y 2 horas después, salir ajustándose la camisa como un mal personaje de comedia de situación. La ira estaba allí, claro, pero ahora era fría, controlada. Esto ya no se trataba de emociones. Se trataba de reunir suficiente para aniquilarlos a ambos sin que se dieran cuenta de que había encendido la mecha. Para el final de la semana, tenía docenas de grabaciones. El asesor llegando, quedándose el tiempo justo para una clase, yéndose cuando el teléfono de Sofía vibraba con mi mensaje de voy de camino a casa. Incluso lo había cronometrado para tener 15 minutos antes de que yo llegara. Ese nivel de planificación no es una aventura, es toda una operación. Hice una copia de seguridad de todo en una memoria USB y la guardé bajo llave en la caja de herramientas de mi camioneta. No iba a sentarme sobre ello. Quería saber qué base legal tenía antes de hacer mi movimiento. Así que, reservé una consulta con un abogado, entré el viernes por la mañana, le di la mano y dije, necesito saber mis opciones si mi esposa ha estado cometiendo fraude y adulterio. El tipo se reclinó en su silla, se ajustó las gafas y dijo, si puedes probar transferencias no autorizadas y adulterio, estás en una posición fuerte. Puedes recuperar el dinero y, en un divorcio, el adulterio pesa mucho a tu favor. Le entregué la memoria USB. ¿Prueba suficiente? Hizo clic en algunos vídeos, levantó las cejas y asintió. Más que suficiente. Solo sé inteligente. No la confrontes todavía. Sigue construyendo tu caso. El momento es importante. Eso fue música para mis oídos. El momento lo es todo. Así que eso es lo que estaba haciendo, recuperando el control pieza por pieza, en silencio, con calma, estratégicamente. Sofía y su pequeño asesor pensaban que eran listos. Mi hijastra pensaba que era astuta, cubriendo sus clases. Estaban todos tan seguros de que yo era el tonto en esta historia. Lo que no se daban cuenta era que no solo estaba recopilando pruebas. Estaba moviendo mi dinero, mis activos, mis contratos, todo a lugares que no podían tocar. Y cuando terminara de preparar el escenario, no solo quedarían expuestos. Estarían en la ruina, sin hogar y suplicando piedad al jardinero al que tanto les gustaba ridiculizar. Spoiler, la piedad no está en el menú. El siguiente paso no fue confrontar a nadie. Eso habría sido demasiado fácil para ellos. Llorarían, negarían, le darían la vuelta a la tortilla y de repente yo sería el marido loco que reacciona de forma exagerada. No, los quería cómodos, arrogantes, pensando que todavía se estaban saliendo con la suya. Ahí es cuando la gente resbala. Ahí es cuando el martillo cae con más fuerza. Primer movimiento, las tarjetas de crédito. Sofía y su princesa tenían tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta, que usaban para ir de compras, cenas y ropa. Inicié sesión, hice clic en algunos botones y, ¡zas! Canceladas. ¿Hecho? Pero en lugar de advertirles, preparé la historia de tapadera. Llamé al banco y denuncié transacciones sospechosas. El representante dijo que congelarían las tarjetas y enviarían reemplazos. Perfecto. Más tarde esa noche, Sofía me llamó desde el baño de un restaurante, furiosa. Mi tarjeta fue rechazada delante de todos. ¿Sabes lo vergonzoso que fue? Actué con calma. Sí, el banco detectó algunos cargos extraños. Están investigando. No puedo hacer nada hasta que terminen. Su voz bajó una octava. ¿Investigando?
¿Por cuánto tiempo? Podrían ser semanas. Es un proceso. Bebí un sorbo de mi café mientras ella despotricaba. Para ella, yo sonaba despistado. Para mí, sonaba como música. Los días siguientes fueron una sinfonía de quejas. Mi hijastra dando pisotones porque no podía ir de compras con sus amigas. Sofía, paseándose con el teléfono, gritándome sobre responsabilidades. ¿Y yo? Solo asentía, suspiraba y decía, el banco todavía lo está investigando. Tenemos que ser pacientes. Segundo movimiento, el carro. La hijastra tenía un pequeño sedán reluciente que trataba como su trono. ¿Adivinen quién pagaba las mensualidades? Exacto. Verifiqué el saldo, llamé a un tipo que conozco, y en 24 horas, el carro había desaparecido. Vendido, limpio, firmado. Cuando se dio cuenta, el berrinche fue digno de un Oscar. ¿Vendiste mi carro? Es mío. No, corregí, tan tranquilo como un juez. Era mío. Lo pagué yo y la factura está a mi nombre. Además, no puedo permitirme lujos mientras el banco me está investigando. Sobrevivirás. Su cara se puso roja. Esto es abuso. Me reí entre dientes. Abuso es verte pasear por ahí a mi costa mientras me faltas el respeto en mi propia casa. Considera esto un entrenamiento de respeto. Se fue furiosa y dio un portazo. Sofía intentó sermonearme más tarde, pero solo me encogí de hombros. Si crees que es injusto, puedes cubrir los pagos tú misma. Silencio, porque no podía. Tercer movimiento, la colegiatura. No corté el grifo por completo todavía, pero bloqueé el pago automático. La universidad le envió un correo electrónico diciendo, pago rechazado. Entró corriendo en la cocina como si el mundo se estuviera acabando. Dijeron que si no pagamos para el final de la semana, me darán de baja de todas mis clases. La miré directamente a los ojos. Quizás deberías buscar un trabajo de medio tiempo entonces. Forma el carácter. Casi se desmaya. Sofía intervino. Por supuesto, no puedes dejar que su educación se desmorone. Sonreí. Tranquila. Una vez que el banco termine su investigación de fraude, estaremos bien. Esa frase, investigación de fraude, se convirtió en mi arma favorita. Cada vez que presionaban, les daba la misma línea tranquila. Mientras tanto, movía mis activos como un maestro de ajedrez. Mi abogado me había dicho qué mover y cómo. Las cuentas conjuntas se vaciaron en cuentas solo a mi nombre. Para cuando Sofía fue a mirar, cada peso ya estaba fuera de su alcance, todo legal, todo ordenado, todo intocable. Aparentemente, yo era el marido estresado que lidiaba con los bancos. Tras bastidores, estaba asegurando cada peso. ¿La mejor parte? Sofía todavía tenía el descaro de actuar con dulzura a mi alrededor, cocinando la cena, preguntándome por mi día, dándome esas sonrisas falsas de esposa amorosa. Y yo le seguí el juego, bromeando, frotándole los hombros como si nada estuviera mal porque la quería cómoda. Cuanto más relajada se sentía, más descuidada se volvía. Y lo admito, era divertido verla retorcerse sin saber por qué. La hijastra quejándose de su dura vida, sin darse cuenta de que yo era la razón por la que las paredes se estaban cerrando. Sofía gritándome por teléfono, sin darse cuenta de que cada peso al que creía tener acceso se le escapaba de los dedos. Eso es lo que pasa cuando te subestiman. Cuando la gente piensa que eres un ingenuo, muestran todas sus cartas. Yo no era el tonto en esta historia. Yo era la tormenta que no vieron venir. Y cuanto más tiempo las dejaba bailar, más dura iba a ser la caída. La primera grieta real apareció un lunes por la mañana. Estaba tomando café en la encimera de la cocina cuando la hijastra entró furiosa, con el teléfono en la mano, los ojos abiertos como si acabara de ver su mundo colapsar. Suspendieron mi programa de intercambio. Chilló. Me enviaron un correo electrónico esta mañana porque no se cumplió el plazo del saldo final. Mi beca está congelada. Me dieron 72 horas para pagar o reasignarán mi plaza a otra persona.
Tomé otro sorbo, dejé mi taza y le dirigí una mirada que probablemente hizo que le hirviera la sangre, tranquila, relajada, casi aburrida. Supongo que esa investigación de fraude todavía está afectando los pagos. Mal momento. Se le cayó la mandíbula al suelo. ¿Hablas en serio? Este era mi sueño de ir a Madrid. Tienes que arreglar esto ahora. No, dije rotundamente. Lo que tengo que hacer es mantener las luces encendidas y la hipoteca pagada mientras el banco resuelve esto. Quizás deberías buscar un trabajo de medio tiempo. Forma el carácter. Me miró boquiabierta como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Sofía entró furiosa segundos después, ya en modo de defensa. No puedes dejar que su futuro se desmorone. Trabajó muy duro para esto. La miré directamente a los ojos. Ella no es mi hija, ¿recuerdas? Tú lo dejaste claro. Así que, su educación en el extranjero no es mi responsabilidad. El silencio que siguió fue glorioso. La boca de Sofía se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo como si estuviera buscando un guión y hubiera perdido el hilo. No te atrevas a usar eso en mi contra, siseó. Me recliné en mi silla y sonreí con suficiencia. No lo usé en tu contra. Solo lo repetí. Esa misma tarde, mientras estaba en una obra, revisé la transmisión en vivo de la cámara de la estantería. Allí estaban, Sofía y su asesor. Subí el volumen y lo que escuché me hizo reír a carcajadas en la camioneta. El asesor se paseaba por la sala, frotándose la frente. Esto es arriesgado, Sofía. Se va a enterar. No es tonto. Tranquilo, dijo ella, sirviéndose una copa como si fuera la reina del castillo. Está tan concentrado en el trabajo y su negocio que no se da cuenta de nada. Y aunque lo hiciera, nunca se iría. Está demasiado atado. El asesor negó con la cabeza. No lo sé, ¿y si alguien nos ve? Sofía se rió. Él es mi red de seguridad. Hasta que tú puedas darme la estabilidad que él me da, no voy a arriesgar nada. Él paga por todo. ¿Crees que voy a renunciar a eso? Esa me golpeó de manera diferente. No porque doliera, sino porque lo confirmó todo. Esto no era una aventura, era un plan calculado. No estaba confundida. No estaba perdida. Me estaba usando como un maldito banco mientras hacía una audición para su próximo hombre. Y mi hijastra, tampoco era una ingenua. Sabía todo sobre estas sesiones de estudio. Era la coartada incorporada. Entonces, ¿qué soy yo? Suspiró el asesor. Tú eres con quien realmente quiero estar, respondió Sofía. Pero hasta que puedas dar un paso al frente, tengo que mantener las cosas como están. Él es financieramente estable. Eso no es algo que simplemente se tira a la basura. Pausé el vídeo, miré el fotograma congelado de su rostro sonriente y negué con la cabeza. Si necesitaba más motivación, era esa. Acababa de admitir que yo no era más que su plan B, el generador de respaldo que mantenía en funcionamiento hasta que su imitación barata de hombre pudiera permitirse pagar su estilo de vida. La parte divertida es que, para cuando lo dijo, yo ya había movido la mayor parte de mis activos. Se aferraba a una red de seguridad que ya ni siquiera existía. Esa noche, me senté en mi oficina con el abogado al teléfono. Una vez que presentes la demanda, dijo, ella luchará sucio. Pero si tus cuentas ya están movidas y tus pruebas son irrefutables, se irá sin nada más que lo que tú le permitas. Música para mis oídos. Colgué, me recliné en mi silla y lo asimilé. Sofía se creía intocable. Pensaba que tenía el equilibrio perfecto, yo como la billetera, el asesor como la diversión. Mi hijastra se creía astuta, cubriendo a su madre mientras vivía a mi costa. Querían reírse del jardinero. Genial. Estaban a punto de descubrir que el jardinero no solo corta pasto. Limpia todo el maldito campo cuando llega el momento. Para entonces, tenía suficientes pruebas para enterrarlos a ambos a 2 metros bajo tierra en el tribunal. Pero quería algo de lo que no pudieran zafarse hablando. Transferencias bancarias, cargos de hotel, videoclips, buen material. Pero la gente como Sofía siempre intenta tergiversarlo.
No es lo que parece. Lo entendiste mal. Bla, bla, bla. Quería atraparlos en tiempo real sin escapatoria. El asesor era el eslabón débil. El tipo no era solo una aventura, estaba casado. Su esposa no tenía idea de que la estaban engañando. Pensé que si alguien merecía la verdad, era ella. Y honestamente, tener a otro cónyuge traicionado de mi lado era como duplicar mi munición. Así que, empecé a investigar. No fue difícil. El apellido del tipo estaba en los recibos de las sesiones de asesoría. A partir de ahí, una búsqueda rápida me llevó a su esposa, Ximena, una maestra en una escuela local con una página activa en Facebook. Un par de fotos de ella sonriendo con él y sus 2 hijos como si tuvieran la vida perfecta. Lo pensé una noche y luego le envié un mensaje: hola, sé que esto es incómodo, pero tengo razones para creer que su esposo está involucrado con mi esposa. ¿Puedo probarlo? Si quiere verlo, hágamelo saber. Respondió en 1 hora. ¿Quién es usted? Le di mi nombre completo, incluso mencioné mi empresa de jardinería para que pudiera verificar que era legítimo. No respondió de inmediato, pero al día siguiente escribió: reúnase conmigo. Necesito ver de qué está hablando. Elegimos un lugar neutral, una cafetería. Apareció nerviosa, agarrando su bolso como si fuera una armadura. No le hice perder el tiempo. Abrí mi laptop y reproduje el vídeo, su esposo entrando en mi casa como si fuera el dueño, Sofía riendo de fondo, las marcas de tiempo coincidiendo con los cargos de hotel. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo. Se cubrió la boca, temblando. Oh, Dios mío, ese es mi esposo. Sí, dije rotundamente. Y esa es mi esposa. Parpadeó rápidamente, tratando de contenerse. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Todos los jueves, cuando supuestamente mi hijastra tiene asesoría. Pasé a los extractos bancarios que mostraban los cargos de hotel, las transferencias, toda la cronología. Le temblaban las manos. Me miró directamente a los ojos. Entonces, ¿y ahora qué? Fue entonces cuando se lo expuse. Mañana, ambos nos vamos a trabajar como de costumbre. Pero en realidad no vamos. Volvemos después de 30 minutos. Si tengo razón, estarán dentro de mi casa haciendo lo que siempre hacen. Los atrapamos juntos. No más negaciones. ¿Sin salida? Tragó saliva, mirando la mesa, y luego asintió lentamente. Quiero verlo con mis propios ojos. Entonces mañana, dije, cerrando la laptop, terminamos con esto. El viernes por la mañana se sintió como el día del partido. Interpreté mi papel a la perfección. Le dije a Sofía que tenía que revisar un contrato importante, la besé en la mejilla y salí como si nada. Ella me sonrió, con esa falsa sonrisa de esposa amorosa, y casi me río. Ximena me envió un mensaje de texto 5 minutos después: salí para el trabajo. Él cree que no volveré a casa hasta tarde. Lista cuando quieras. Respondí: nos vemos en el parque. Luego entramos juntos. Nos sentamos en un banco, ambos en silencio. Parecía que no había dormido, su maquillaje apenas cubría las ojeras. No estaba allí para consolarla, estaba allí para terminar esto. ¿Estás segura de esto? Pregunté. Asintió con firmeza aunque le temblaban las manos. Necesito verlo. Necesito que él me vea verlo. Eso fue suficiente. Volvimos a mi casa. Abrí la puerta en silencio y la evidencia nos golpeó en la cara de inmediato: zapatos tirados junto a la puerta, una chaqueta de mujer en el suelo, risas que bajaban por las escaleras. Ximena se puso rígida. Le hice un gesto para que me siguiera. Subimos las escaleras sigilosamente, cada paso pesado. Cuanto más nos acercábamos, más claros eran los sonidos, voces, gemidos, el tipo de cosas que no necesitan subtítulos. Empujé la puerta del dormitorio. Y allí estaban, Sofía y el asesor, Alejandro, enredados en mis sábanas como si fuera su suite de luna de miel. El asesor se quedó helado, con los ojos muy abiertos, tratando de agarrar la manta. Sofía jadeó,
llevándose las manos a la cara para cubrirse. Me apoyé en el marco de la puerta, sonriendo con suficiencia. Bueno, parece que la asesoría es muy práctica en estos días. La voz de Ximena restalló como un látigo. Bastardo. El asesor tartamudeó. Yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Replicó ella. ¿Que estás engañando a tu esposa con la de otro? ¿Que me has estado mintiendo a la cara durante meses? Su voz se elevó, aguda y temblorosa. Estás acabado, Alejandro. Te voy a desangrar en los tribunales. Casa, carro, pensión alimenticia, todo. Él se puso pálido. Sofía intentó intervenir, con la voz temblorosa. Espera, no es lo que parece. Me reí en su cara. ¿En serio? Entonces, ¿qué parece? Porque desde donde estoy, parece que ustedes dos se han estado acostando a mi costa. Sus lágrimas comenzaron al instante. Por favor, déjame explicar. Saqué un papel doblado de mi chaqueta y lo arrojé sobre la cama. No es necesario. Es una orden judicial temporal de posesión exclusiva de la casa. Mi abogado la presentó esta mañana. El juez la firmó y un notificador ya la ha fijado en la puerta principal. Tienes 48 horas para irte. Le temblaron las manos al recogerlo. No puedes. Es mi casa. Mi dinero, mis reglas, interrumpí, y las rompiste todas. La hijastra apareció en el umbral en ese momento, con el rostro pálido. Mamá, ¿qué está pasando? La miré de frente. Lo que pasa es que tu madre te ha estado engañando con tu asesor, y tú lo sabías. ¿Esas sesiones de estudio? Sí, eras la tapadera. Abrió la boca y la cerró. Silencio. Eso me lo dijo todo. Felicidades, dije fríamente. Eres igual de culpable. Querías tratarme como si no fuera nada. Bien. Ahora vas a ver cómo es la vida sin mí. Ximena salió furiosa, murmurando, abogado. Ahora. El asesor se arrastró tras ella, suplicando como un tonto. Ella lo apartó de un empujón. Sofía se acercó, sollozando, por favor, podemos arreglar esto. Di un paso atrás. No. ¿Me mantuviste como tu plan B, adivina qué? La red de seguridad se ha ido. Estás acabada. Y con eso, la dejé allí, medio vestida, agarrando los papeles de la orden judicial mientras su casa de mentiras cuidadosamente construida se derrumbaba a su alrededor. No volví a subir, no discutí, no grité. Agarré mis llaves, salí directamente por la puerta principal y conduje hasta la oficina de mi abogado. Ya habíamos preparado la documentación. Solo faltaba mi firma. 30 minutos después, era oficial. Demanda de divorcio presentada. Motivos, adulterio y fraude financiero. Una combinación que significaba que Sofía no solo me estaba perdiendo a mí, también estaba perdiendo el viaje gratis. Cuando volví a casa más tarde esa noche, ella estaba esperando en la sala de estar, con los ojos hinchados, envuelta en una manta como un personaje de película trágica. La orden judicial temporal estaba sobre la mesa de café, pero ella fingió que no estaba allí. Por favor, susurró, con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar de esto? Cometí un error. Dejé mi bolso junto a la puerta y sonreí con suficiencia. ¿Un error? Un error es olvidarse de apagar la estufa. Lo que tú hiciste fue una operación de 6 meses con un asesor / amante a tiempo completo. Empezó a llorar más fuerte. No lo entiendes. Estaba sola. Estaba confundida. Confundida. La interrumpí. Curioso que no estuvieras demasiado confundida para desviar 600.000 pesos a tu fondo personal. O demasiado sola para programar encuentros en hoteles como un reloj. Ahórrame el discurso. Cambió de táctica al instante, dejando de lado el acto de sollozar. Sus ojos se entrecerraron. No puedes arruinar su futuro por mi culpa, espetó, señalando hacia arriba. Ella es inocente. Trabajó duro por su beca de España. Si realmente te importara,
seguirías pagándola. Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados. Primero, no es inocente. Lo sabía. Segundo, no es mi hija. ¿Recuerdas? Me lo recordabas cada vez que intentaba ejercer de padre. Así que, adivina qué. Su futuro no es mi responsabilidad. Esa le dolió. Se quedó helada, con los labios temblando, dándose cuenta de que le había devuelto sus propias palabras. Por una vez, no tuvo respuesta. Justo en ese momento, la hijastra bajó las escaleras, con el teléfono en la mano, sollozando. Me enviaron otro correo electrónico, lloró. La suspensión es definitiva. Perdí mi plaza en España. Dijeron que la plaza se ha ido para siempre. ¿Sabes lo que eso significa? Mi vida está arruinada. La miré, tan tranquilo como una piedra. Suena duro. Quizás la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de cubrir las pequeñas aventuras de hotel de tu madre. Su rostro se contrajo. Esto no es justo. No puedes hacerme esto. Me encogí de hombros. Justo habría sido que yo obtuviera el respeto que me gané en mi propia casa. En cambio, se burlaron de mí en mi propia mesa. Las acciones tienen consecuencias. Bienvenida a la edad adulta. Se derrumbó por completo, gimiendo mientras volvía corriendo escaleras arriba. Sofía se abalanzó hacia adelante, desesperada. Por favor, te lo ruego. Piensa en su futuro. No la castigues por mis decisiones. Negué con la cabeza. Su futuro ya lo arruinaste tú. Apostaste su sueño de España por unas horas extra de asesoría en un hotel. Asúmelo. Sofía se desplomó de nuevo en el sofá, sollozando de nuevo, volviendo al modo de víctima. No me quedé para escucharlo. Mientras tanto, Ximena no perdió el tiempo. La mañana después de la emboscada, solicitó el divorcio del asesor y se puso en modo nuclear. Su abogado comenzó a redactar mociones de pensión alimenticia, la casa, el carro, todo el paquete. Durante las siguientes semanas, las consecuencias se multiplicaron. Los padres empezaron a susurrar, se corrió la voz entre las escuelas de la zona, y a finales de mes, se le pidió discretamente al señor modelo a seguir que renunciara. Admito que ver cómo se desmoronaba su vida pieza por pieza fue satisfactorio. No solo me perdió como tapadera, perdió a su esposa, su casa y, finalmente, su trabajo. De vuelta en mi casa, el reloj de la orden judicial para mudarse corría. Sofía y su hija empacaron en silencio. Lágrimas de rabia y portazos eran la banda sonora de sus últimos días bajo mi techo. Me lanzaban miradas de odio cada vez que pasaba, pero nada de eso importaba. Ya había movido cada peso a cuentas que ella no podía tocar. Cada camión, podadora y herramienta de mi negocio ya estaba a nombre de mi empresa. No le quedaba nada a lo que aferrarse. ¿A dónde se supone que vamos?, exigió una noche, arrastrando cajas por el suelo. No es mi problema, dije despreocupadamente. Tenías un plan B, ¿recuerdas? Vete a vivir con tu asesor. Apretó la mandíbula, pero no respondió. Probablemente porque ya sabía que Ximena lo tenía agarrado por el cuello. Para la última noche, la casa se sentía muerta. No más sonrisas falsas, no más fingimientos. Solo 2 aprovechadas dándose cuenta de que el viaje gratis había terminado. Y yo, ni siquiera dormí allí. Reservé un hotel al otro lado de la ciudad, me di un capricho con el servicio de habitaciones y dormí como un rey mientras ellas empacaban. 2 días después, abrí la puerta de mi casa. El lugar estaba vacío, cajas desaparecidas, armarios vacíos. Por un segundo, casi esperaba ver la sala de estar destrozada, pintura en aerosol en las paredes, platos rotos. Pero no, estaba impecable. No porque Sofía de repente encontrara respeto, sino porque sabía que no debía hacerlo. Con el tipo de pruebas que tenía, si dañaba una sola cosa, me estaría entregando otra demanda en bandeja de plata. Caminé por la casa silenciosa, mis botas resonando en el piso de madera. No más perfume en el aire, no más quejas sobre dinero, no más afecto falso, solo paz. La demanda civil no se prolongó. En un par de meses, tuvimos nuestro día en el tribunal.
El juez ni siquiera parpadeó cuando mi abogado expuso las pruebas: 600.000 pesos desviados a su cuenta secreta, transferencias no autorizadas etiquetadas como gastos del hogar, todo mientras jugaba a la ruleta de hoteles con el asesor. El fallo fue brutal. Sofía tuvo que devolver cada centavo, más intereses y honorarios legales. Para cuando terminó, le costó cerca de 800.000 pesos. Ver su cara en el tribunal valió cada peso que gasté en honorarios legales. No lloraba por el divorcio o por la exposición de la aventura, lloraba porque había perdido su gallina de los huevos de oro. Mientras tanto, la beca de su hija para España estaba muerta y enterrada. No pagué ni un peso. El programa reemplazó su plaza y tuvo que quedarse en casa viendo cómo su sueño desaparecía. Una semana después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: lo siento. Cometí un error. Por favor, ayúdame a reiniciar mi beca. Prometo que te lo devolveré cuando me gradúe. Lo leí 2 veces, sonreí con suficiencia y lo borré. Sin respuesta. No es mi hija, no es mi problema. La vida del asesor se deshizo aún más rápido. Ximena no estaba bromeando. Solicitó el divorcio, fue a por la casa, el carro y lo ató con una pensión alimenticia que lo mantendría en la ruina hasta la jubilación. Además, se corrió la voz por el sistema escolar. Se le pidió que renunciara antes de que la Junta lo hiciera oficial. De profesor respetado a perdedor desempleado en menos de un mes. En cuanto a mí, no me quedé en esa casa. Se sentía falsa. Como estaba solo a mi nombre desde antes del matrimonio, la puse en el mercado y la vendí en 3 semanas. Luego me compré un lugar nuevo, un departamento de lujo en Polanco. Cuando entré en ese departamento por primera vez, me di cuenta: había estado viviendo con anclas atadas a mis tobillos, y ahora finalmente era libre. El negocio también estaba en auge. Sin más sanguijuelas drenando mis cuentas, los números se veían mejor que nunca. Una tarde, estaba en mi nuevo lugar, mirando el horizonte de la ciudad, con un vaso de whisky en la mano. Mi teléfono vibró. Era una actualización del expediente del caso que Ximena me había reenviado. Ella se había quedado con la casa y la custodia de los hijos, y el asesor, Alejandro, vivía oficialmente de nuevo con sus padres. El tipo pasó de jugar al profesor en habitaciones de hotel a rogarle a su madre dinero para la lavandería. Fue entonces cuando me di cuenta. Sofía y su hija pensaban que yo era solo un jardinero, desechable, fácil de ridiculizar, fácil de usar. Pero yo no era desechable. Yo era la razón por la que tenían algo en primer lugar. Y una vez que corté el grifo, todo su mundo se derrumbó. No solo sobreviví a lo que me lanzaron, lo convertí en una victoria. Mi casa, mi dinero, mi futuro, todo intacto. Sus sueños desaparecidos, sus reputaciones destrozadas. ¿Y yo? No estaba amargado. No estaba roto. Estaba más agudo, más libre y con más éxito que nunca. A veces la vida no necesita discursos de venganza o finales dramáticos. A veces es tan simple como recuperar lo que es tuyo, cerrar la puerta y seguir adelante sin mirar atrás ni una sola vez. Porque al final, el tipo del que se rieron por cortar pasto fue el que las eliminó por completo de su vida.